tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier momento del día que nos estés observando, te damos la bienvenida a tu programa ¿Te lo habías preguntado? Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa muy interesante y para este programa también tenemos una invitadaza muy interesante, Yari, que ya es la segunda vez que nos visita. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es tu casa, ya sabes que aquí puedes hablar lo que tú quieras. Bueno, excepto las palabras que ya hemos visto que no nos dejan decir. Y bueno, como siempre le doy la bienvenida a Sergio. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema, como les había comentado, bastante interesante que se llama clasismo postelectoral. Y bueno, en esta ocasión Sergio es el que tuvo a bien proponernos el tema y como ya saben, una dinámica que hemos encontrado en el programa es que nos comente un poco el por qué, el interés del tema, ¿no? El por qué nos sugirió este tema. Y pues no sé, Sergio, ¿nos quieres compartir? Sí. ¿Por qué fue que te interesó este tema? Sí, solo para dar un poco de contexto, el 2 de junio en México, aquí en nuestro país, se hicieron elecciones, ¿no? A nivel, bueno, creo que fueron las elecciones más grandes, ¿no? Que han existido, porque se eligió presidente de la República, gobernador, ¿no? Senadores, diputados, en el municipio, o sea, fueron, no sé, ahí estuvimos eligiendo, ¿no? 6 boletas creo que fueron las que llenamos, al menos aquí en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla donde estamos. Entonces hubo una jornada electoral y más allá del tema político de afín a quién eres y demás, que ese no es al menos mi interés, creo que algo que empecé a notar, ¿no? En ver algunas noticias, o sea, ni siquiera metiéndome a profundidad en redes sociales, es como la reacción de las elecciones, ¿no? La reacción que hubo a las elecciones. Aquí en México hay un partido ahorita predominante que es partido político, ¿no? Que se llama Morena, y había otro frente, ¿no? Otra agrupación de partidos políticos que eran PAN, PRI y PRD, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención fue que Morena arrasa en el tema de las elecciones, o sea, esta cuestión de la elección de presidente, quien gana es la que era representante de Morena, es la que gana las elecciones, la gana por una gran mayoría, y ya, hasta ahí todo parecía, parte de un ejercicio ahí de elecciones, pero sí me llamó la atención que días después a eso, pues había reacciones, obviamente, como siempre las hay, ¿no? De quién gana, de quién pierde, y algo que me llamó poderosísimamente la atención es un post, una imagen en internet, donde decía algo así como si ahora como Morena ganó, ya no demos propina, no demos dinero al viene, no le demos dinero al limpiaparabrisas, no hay que donar si hay un terremoto, un desastre natural, ¿no? Y la verdad me impactó mucho porque este post creo que es bastante analizable y al menos desde como yo lo tomé, no en un ejercicio de crítica, ¿no? De si está bien o mal, porque no es lo que buscamos inclusive en el post, sino es lo que trato de evitar, pero sí me llamó mucho la atención desde dónde se hacía este post, ¿no? Y entonces empecé como a meterme a este post y tú sabes que cuando empiezas a revisar estas cosas, pues te empiezan a salir más. El algoritmo hace su trabajo. Y entonces me salieron pues ciertos comentaristas, analistas políticos, periodistas, y empecé a escuchar, y lo que escuchaba yo era claramente algunos comentarios de clasismo, ¿no? Y me gustaría justamente como definir este tema del clasismo, o desde como lo he entendido, ¿no? Que el clasismo tiene que ver con la discriminación de las personas por su condición socioeconómica. Y
también vale la pena, porque creo que va a salir a lo largo de la charla, la definición de racismo, que es la discriminación por el aspecto físico, rasgos y color de piel, que viene a ser casi lo mismo, ¿no? Nada más lo que le diferencia es que uno es por un nivel económico, por así decir, y el otro por la apariencia física, ¿no? Que viene a ser casi lo mismo, porque si vemos estadísticas, pues bueno, ¿no? Si eres piel blanca, tienes mayores posibilidades, ¿no? Todo esto, ok. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? El clasismo que se empezó a manifestar a lo largo de los días y todavía las semanas posteriores a la elección. Ahorita ya pasó justamente un mes de estas elecciones, y entonces, pues eso me llamó mucho la atención, porque sí me parece que hay algunos puntos analizables, hay otros puntos que me parece que también deben ser cuestionables, otros me parece que deben ser, pues sí, como evitados, ¿no? Pero creo que esto tiene mucha carnita, al menos como para charlar, ¿no? Porque de verdad yo no había visto, al menos en mi contexto, en mi entorno, o a lo mejor soy yo el clasista, ¿no? No había visto estas expresiones, ¿no? Hasta que empecé a ver, o sea, claro, sí las he visto, ¿no? Y demás, pero no es algo muy frecuente. Sí. A lo mejor porque pues, me llevo con psicólogos, psicólogas, docentes, ¿no? Que no quiere decir que no lo hagan, ¿no? Pero al menos con quienes me convivo, pues, yo no he escuchado algo así. O que no sea tan evidente, ¿no? Tal vez. Posiblemente, ¿no? Pero, bueno, me llamó mucho la atención por eso. Claro, yo por ahí les iré compartiendo también algo más. Pero esta imagen que ahí le pediría a nuestro productor, ¿no? Que a ver si se la puede colocar en algún momento, porque creo que ejemplifica ese post. No sé si lo pudieron ver. ¿Tú lo viste, Jessy? ¿Ya no sé. ¿Se van a ver? Sí lo viste. Me parece que ejemplifica eso, porque creo que da por hecho, ¿dónde veo el clasismo en esto? Porque da por hecho que estas personas que están jodidas, esas personas pobres, son las que eligieron esto, ¿no? Sin pensarlo, solo por dádivas y demás. Y algo interesante que quiero mencionar de una vez, es cuando sacan las estadísticas, por ejemplo, justamente de nivel socioeconómico, de quién votó por este partido. Y resulta que en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, incluso lo hablan incluso por cuestión educativa, por ejemplo, personas que tienen arriba de maestrías, me parece, de especialidades, posgrados y demás, pues claro, el margen sí disminuye, pero aún así es más los que votaron por esta opción que por la otra opción, ¿no? Que era esta agrupación, esta coalición, perdón, de PAN, PRI, PRD. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando ya en los hechos tú ves eso, incluso muchos analistas políticos decían, bueno, a ver, ¿qué pasó? Porque estábamos dando por hecho que, claro, este partido ganó por las dádivas, ¿no? Que se les llaman dádivas. Por los apoyos, por ¿no? los apoyos económicos, por los programas sociales, por el dinero que se inyecta a personas de un nivel socioeconómico bajo. Y cuando ya salen las estadísticas, pues sí, claro, hay un mayor margen, ¿no? Por supuesto, pero pues en todos los ámbitos, en todos los otros ámbitos ganó, ¿no? Entonces, por eso, de manera muy general, es que me llamó la atención. De hecho, sí, en algún momento con detrás de cámaras con Yari, habíamos también comentado, de hecho yo no me había dado tanto cuenta de esto, sino que justamente fue un comentario que hicimos, fuera de cámaras, y había algo que me hizo pensar justamente en la conversación, que es lo que estás diciendo, que es decir, nuestro país en realidad es, y creo que por eso se disipa tanto, creo, ¿no? Porque nuestro país creo que sí es un país clasista, ¿no? Es evidentemente clasista, ¿no? Con que tantito le prendas la mecha a algo, pues se rea como pólvora, que creo que es lo que está pasando, ¿no? Que al final, como sí somos un país, considero, clasista, esto toca como justamente el punto fácil de tocar. Dices, pues aquí como hilo de media nos vamos, ¿no? O sea, es decir, como dices, hay mucha carne o hay mucha tela de dónde cortar, porque en realidad hay mucha gente o hay muchas personas que sí lo son, o sea, que son clasistas y que justamente hay esta tendencia como a agrupar, o no sé, como agrupar a personas en cierto lugar. Entonces, pues entonces estos son pobres porque incluso en alguna plática también lo escuchaba,
que hasta hacía como broma, era como broma, o que les hacía como chiste, que un alumno que entró a la UAP, que tiene recursos económicos altos, decía que él estaba recibiendo su apoyo económico, ¿no? Y que le daba risa, o sea, que le daba como gracia recibir el apoyo, ¿no? O sea, porque dices, pues no lo necesito, pero pues me lo dan. Entonces, pues le daba risa, o sea, porque tiene un nivel económico alto, solo quiere estudiar en la UAP, ¿no? Entonces, con esta situación de que si entras al bachillerato en la UAP, pues tienes más posibilidades de entrar a la universidad, ¿no? Entonces, en esta línea se mete al bachillerato, le dan el apoyo y les da risa. O sea, de hecho lo comentan entre sus mismos compañeros de esta clase privilegiada, de esta clase alta, y les da risa, ¿no? Dices, ay, qué chistoso, qué gracioso que te dan dinero, ¿no? O sea, porque pues tú ni lo necesitas y ¿por qué te lo están dando, no? Entonces, creo que hay esta tendencia o esta facilidad de poder incluso, pues no sé, encasillar a personas hasta justamente como lo decíamos por un aspecto físico, en lugares que ni siquiera a lo mejor son, pero con esta preconcepción de, pues como un prejuicio, creo yo, ¿no? Como un poco de prejuicio que si tienes ciertas características físicas, eres de un nivel económico determinado, ¿no? Incluso para bien o para mal, lo decíamos, si eres güero, de ojos azules o no sé qué, o de piel blanca o rubio, no sé, pues pareciera que tú perteneces a otra clase, y si eres moreno, cabello negro, ojos marrón, pues perteneces a otra clase, ¿no? Bueno, y eso también lo escuché, ¿no? Por ejemplo, si tú eres morenito, pues sí, o no, pues votaste por moreno, o sea, seguramente. Ya, pero ¿no? Tiene mucho sentido que morena, ¿no? ¿Por qué morena? Y si tú eres, claro, blanco, eres de cierta posición socioeconómica, ¿no? O simplemente eres blanco, tú votaste seguramente por el PAN, ¿no? Que es como a lo que lo asociaban. Yo escuché comentarios, incluso, fíjate, ya poniendo más atención, trato de no meterme mucho en política porque creo que en mi trabajo ya escucho demasiadas cosas como para a veces angustiarme más, ¿no? Pero las noticias, pues sí, ¿no? Una ojeadita, una leída, trato de estar ahí informado, pero ya empecé a meterme un poco más y, claro, por ahí expresiones de personas de renombre, periodistas de aparente renombre, diciendo esto de no puede valer lo mismo el voto de un médico especialista al del obrero, ¿no? Eso no puede pasar. Claro, lo que pasa es que ellos no saben lo importante del país, ¿no? Lo que el país necesita. Equiparando la ignorancia, ¿no? Así es, ¿no? Claro, es que ¿qué van a saber? Ellos no saben definiciones de qué es un autoritarismo, qué es esto, ¿no? Como yo creo que ahí dando a entender, como nosotros sí sabemos lo que es importante, ¿no? Lo que es bueno. Incluso alguien decía, ¿no? Mi empleada no supo elegir bien, no supo por quién votar, ¿no? Este tipo de cosas, no supimos hablar en el idioma de estas personas que son ignorantes. Incluso hubo algún comentarista, ¿no? Hay un analista político que decía, tuvo una expresión, se me olvidó la expresión que tuvo hacia los votantes, pero decía a los votantes de Morena, uh-huh. ¿no? Pero decía, creo que, no sé, les decía como casi de que votantes de quinta, ¿no? O sea, como uh-huh. menospreciando justo esto, ¿no? Entonces, creo que lo que yo entendí, lo platicaba con mi esposa, me decía, bueno, es que el clasismo pues se disimula, ¿no? Se disimula, y cuando salen estas cosas, cuando hay algo como esto que genera, además la política siempre genera como mucha controversia, ¿no? Mucha controversia, pleitos familiares, ¿no? Decía mi abuelo, aquí no se habla ni de política ni de religión. Y de fútbol, ¿no? De repente, ¿no? También decían, el fútbol también es muy polémico. Y esto es así, ¿no? Y yo creo que cuando sale esto, porque mucha gente se apasiona, por supuesto que también, pues, fuera máscaras, ¿no? De pronto es como lo que se ve, y ya después he hablado con amigos, familiares, y pues sí, ¿no? Como que a lo mejor yo no lo veía, no lo quería ver, o no prestaba atención, pero sí, claro, o sea, esto está presente, ¿no? Y creo que también, digo, el hecho de pensar que
la gente que votó por Morena es la gente que no, y fíjate que como dices, qué curioso que no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto que la gente de un nivel socioeconómico bajo, vamos a pensar, como que la mayoría, bueno, y aparte si pensamos en nuestro país, ¿cuál es la mayoría del nivel socioeconómico? O sea, en realidad nuestro país, la gran mayoría tiene un nivel socioeconómico. 50 millones de pobres, o sea... Y somos 110 millones de mexicanos. Entonces, hace sentido, dices, por él y por cualquiera. Pues no importa el partido, sino realmente porque la población mayoritaria en nuestro país es pobre, ¿no? Sí, ahora otra cosa que me pareció interesante, de verdad, es que ya metiéndome ahí un poquito, bueno, México tiene porque ojo, no lo estoy haciendo como el afán de juzgar, ¿no? O de señalar, sino de tratar de entenderlo, me pareció curioso, porque, claro, con la llegada de los españoles y demás, algo que sea desde la conquista, ¿no? Si lo podemos llamar así, algo que ha sucedido es que se han definido como los privilegios en base a la casta, ¿no? Si eres blanco, si eres mestizo, pues todavía hay más o menos, pero si eres indígena, pues ahí ya no tanto, ¿no? Todas estas cuestiones que vienen, es una cuestión histórica, leía yo pues, justamente desde el siglo XVI, ¿no? Es que esto se ha estado generando. Y también algo que me hizo recordar es que preguntarles, ¿no? Plantearles, ¿algo en el ser humano debe existir? Que sí, cuando ve a alguien de piel blanca, automáticamente hay una diferenciación. Yo lo viví con mi pequeño de 4 años, me acuerdo que fuimos de vacaciones y estábamos formados para un evento, no recuerdo qué era, pero recuerdo mucho su carita donde ve a alguien que tenía la tez blanca, ¿no? Y los ojos verdes. Y entonces él como que ve a esa persona, pero así impactado, ¿no? O sea, impactado, así como... Y me dice, ¿por qué él es así? Le digo, ¿cómo, mi amor? Porque él es diferente, ¿no? Le digo, ¿en qué es diferente? Me dice... Me hace así como, él 4 años medio poniendo esa expresión, pero sí me hace como harto, ¿no? Como, no lo ves, obvio. Papá? Es obvio. ¿Qué no lo ves? Obvio. Oye, velo, ¿no? Así, y sí, la persona era muy clara de color, los ojos verdes, ¿no? El nombre, le digo, ¿te refieres a su color de piel? Sí, porque él es así, y ya, ¿no? Pero aparte, ya le expliqué, pues, mi amor, los seres humanos somos de muchos colores, ¿no? Hay personas muy negritas, hay personas muy blancas, hay morenitos, ¿no? Hay rojitos, ¿no? Le decía yo, tu abuelito, papá, los rojitos, ¿no? Bueno, tu abuelito. Pero me llamó la atención, ¿no? O sea, como que a él algo vio ahí que le sorprendió. Y después, tiempo después, bueno, ya como un año después, me hizo el comentario como de que no sé qué compañerita es blanquita, y le dije, ¿y tú bailas con ella? Me dice, no, ella baila con otro niño que igual es blanquito. Bueno, me dijo el nombre, ¿no? Con este niño. Le dije, ¿por qué? Porque ellos son blanquitos. Le digo, ¿y quién? Y bueno, a ver, yo te entiendo que tú quieres bailar con ella. Sí, y no bailas con ella porque es blanquita. Me hace así. ¿Y quién te dijo que no puedes bailar con ella porque es blanquita? Pues nadie, pero no se puede, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, ese tema está súper... A ver, yo, perdón, pero mi familia, ¿no? Mis conocidos, pues todos estamos en Tehuacán, ¿no? Todos somos morenitos, la ¿no? mayoría, ¿no? O sea, el 99.9% de la población. Claro, mi hijo va a una escuela, pues, ¿no? Sencillita, ¿no? No va ahí a una escuela muy, muy de una alta colegiatura, donde a lo mejor puede haber otra... Pero y aún así, otra no, posibilidad, aún así, ¿no? Ok, pero ahí me llamó la atención mucho esto de, o sea, él será algo en el ser humano que será innato de decir, bueno, claro, eso, alguien con piel blanca es mejor, ¿no? Que alguien con piel morena y demás. Me llama mucho la atención. Estoy seguro, lo platicaba con mi esposa, que a lo mejor algún comentario escuchó en la escuela o no sé si en la tele, pues no vemos la tele normalmente cuando está él, pero algo habrá pasado, ¿no? Son construcciones sociales, ¿no? Yo creo que por ahí quisiera empezar mi primera intervención, porque hay un video que me llamó mucho la atención sobre la conformación de las teorías que nos hacemos, ¿no? Los pensamientos. Al final, ese tipo de personas que hicieron comentarios que nosotros definimos como clasistas, realmente lo entienden como su verdad, ¿no? Al final, ellos tienen una historia de experiencias y de vivencias que los hacen, lo que dicen,
es cierto, ¿no? Sí. Y entonces nosotros nos estamos dando ahorita la oportunidad de opinar, ¿no?, de su punto de vista, porque generó mucha controversia, ¿no? Pero al final nosotros también tenemos estas creencias, claro, en las que podemos llegar a juzgar. No quisiera que a lo mejor alguien que viera este video nos tachara de tendenciosos, o de que estamos a lo mejor defendiendo alguna postura, claro, más que otra. Lo que, más que el partido político al que nombremos, me parece que es la forma en la que se expresaron, y siendo pues figuras públicas sobre todo, ¿no? Porque hubo mucha figura pública que hizo este tipo de comentarios, obviamente iba a resonar más, ¿no? Pero hubo otras donde fueron videos muy cortos, ¿no? De gente, por ejemplo, había una del restaurante que apenas lo vi precisamente hoy, donde le dice, una señora llega a pedir apoyo económico y le dice, no, mija, dice, que te dé Morena, ¿no? Pues por eso votaste por ellos, ¿no? Y hasta la señora le dice, no, hasta yo voté por el PRI, pero no ganó, dice. Entonces, ¿cómo generalizamos el hecho de si votaste por tal, eres tal, ¿no? E incluso ha habido comentarios del otro lado, ¿no? Gente que a lo mejor se identificó un poco más con el partido de Morena y que también hace comentarios hacia los votantes del PRI y del PAN, de es que los empresarios rateros, los millonarios, a los que siempre se vieron beneficiados, ahora sí están enojados porque no se les va a dar, ¿no? Ajá. Y me parece que en esta parte también ha tenido mucha responsabilidad nuestros dirigentes, ¿no? Sí. Porque sí han hecho muchos comentarios en separación social, ¿no? El hecho de que diga los cotidianamente chairos, ¿no?, los fifís, ¿no? Híjoles, o sea, él está también generalizando que los que no son parte de su grupo, corresponden a un grupo social. Entonces también sí ha habido mucha información regada que ha segmentado opiniones, y si eres de tal, eres así, si eres del otro, eres no. Y bueno, uno de los que a mí en particular que le compartí a Jessy los primeros comentarios de este género clasista, que podríamos denominar así, fue de un programa que se llama Atípica, en el que están dos personajes, Pedro Ferris y Carlos Alasraqui, ¿no? Ellos en su programa, también muy similar con este formato, empezaban a decir los nuevos ricos. No te extrañe que cuando vayas en un avión business te encuentres a alguien como que no te da buena vibra. Sí, dice, sí. Seguro es morenista. Genera desconfianza. Seguro es morenista. Y le dice Pedro Ferris, no, a mí me pasó en el restaurante en Madrid que había una mesa de atrás, dice, evidentemente una bola de nacos, e incluso hace un comentario despectivo con las acompañantes que tenía con su palabra, y le dice, no, y te puedo asegurar que eran de Morena, y así va a ser, ahorita con Morena en la cabeza, poder. Exacto, va a haber varios beneficiados que van a ser los nuevos ricos, y hacen estas referencias, ¿no? Lo del clasismo que decías, pues viene en esta historia de la separación, ¿no? Y sí, lo que había leído es que tendía mucho, o esta diferencia de clases era a separar el que domina con el dominado, ¿no? El de clase alta, incluso el conquistado con el conquistador, ¿no? Y este tipo de comentarios se hacen mucho alusión a que decían un comentario, la añoranza del pasado, ¿no? El hecho de que antes podías hacer más esta separación. Mucho de lo que les hace ruido a personas que tienen comentarios de tipo clasista es el cómo pueden equiparar derechos, cómo pueden equiparar oportunidades, beneficios a gente que a su parecer no se lo merecen, porque ellos, su riqueza se formó, no sé, o sus beneficios, sus privilegios se formaron en años de trabajo, ¿no? Para muchos, porque al final son familias que sí, los apellidos venían de generaciones, ¿no? Y de repente entra estas nuevas, decían clases sociales, de nuevos ricos, donde, ¿pero por qué? Como que ellos sienten que no se tiene el derecho de si mi familia lo trae de años, porque ellos... Tú vienes a... Exacto, a pertenecer a una clase en la que, pues, el trabajo es aquí distinto. yo manejo esto, ¿no? Entonces... Sí, que eso yo en algún momento lo escuché de un amigo en una escuela, ¿no? Que era nuestro compañero, los cambian a otra escuela, como en ese momento era la nueva escuela en Tehuacán, ¿no? Como la novedad, y algo que al medio año regresó, ¿no? Y le preguntamos cómo le fue y demás, y nos decía que algo que él decía, nunca no me permitieron ser parte,
¿no? ¿Quiénes no te permitían? Pues los compañeros, o sea, todos me decían como, tú no perteneces aquí, ¿no? O sea, tú, ¿qué? Porque le decían, ¿no? Aquí en Tehuacán, no sé si en algún otro lado, pero había como la fantasía o la leyenda de que había gente que se encontraba dinero, ¿no? En distintos lugares, ¿no? Que pedías, ¿no? Y que sí te... Okay. O bueno, no, de esas que sí, ¿no? Es como que escarbabas y encontrabas... Sí. Escarbabas y encontrabas dinero y cosas así, ¿no? Y entonces le hacían burla con eso. Sí, como son nuevos ricos, ¿no? Como ustedes encontraron dinero, pues ya piensas que puede ser parte de nosotros, justamente lo que estás diciendo, Yari, ¿no? Y fíjate, bueno, aquí yo quiero, me hizo pensar en como en dos cosas principalmente. Una, creo que y es algo que también pretendemos en el programa, que es el pensamiento crítico. Esto que tú decías de que los dirigentes o principalmente la cabeza de nuestro país hace estas diferencias, ¿no? Y que por ende pareciera, y por eso me hace pensar en esto que decía al principio de tú jalas un hilito y como de por sí en nuestro país tendemos a ser clasistas, pues vamos, de aquí nos vamos, ¿no? Y si el dirigente en nuestra cabeza lo hace, pues nos vamos, todos los demás nos damos como hilo de media, ¿no? Sí, pues, se polariza, ¿no? Que es lo que muchos dirigentes en cierta demagogia hacen, ¿no? Polarizar. Exacto, y creo que es estratégico también, ¿no? Sí, claro. O sea, es hasta como conveniente. Pues si acabas de decir que la mayoría de la población está en clase baja, media baja, obviamente es razonable que vas a tratar de empatizar con ese tipo de población porque es la mayoría votante, ¿no? Y no nada más eso, sino que justamente este pensamiento crítico del que entiendo que no es tan popular, pues sí, claro, tú le das lo que necesita tener o aparentemente lo que necesita tener y te tengo contento. Ese era un comentario que hacía una chica haciendo el análisis de por qué había ganado Morena por tanto, ¿no? Y que por qué con los esfuerzos que había hecho la contraparte se había tenido esta diferencia. Y decía, bueno, es que dales lo que necesitan. Este gobierno dio muchísimos apoyos a la gente, ¿no? Que es lo que principalmente critica, por ejemplo, Fox, ¿no? Que decía que la gente de Morena está viviendo de lo que le da el gobierno, del apoyo del gobierno. Entonces, obviamente, durante este sexenio, por lo que pudimos escuchar, había mucho de este tipo de apoyo popular público, ¿no? Y entonces la gente, lo que dicen, o lo que concluía esta chica, que es el comentario del por qué la diferencia, decía, bueno, es que durante tantos años no se había visto esto y de repente le das lo que necesitan, pues antes de cuestionar si sí, si no, si va a seguir, pues me voy por el voto, ¿no? Pues para este partido que me está dando. Claro, y algo que me parece que también evidencia algún punto en esta cuestión de clasismo, que parece que lo que yo pienso, o lo que yo quiero, o lo que yo considero importante es justamente más importante, ¿no? Como lo decías en el inicio de tu intervención, Yari, es más importante. O sea, alguien por ahí decía, que yo estaba un poco de acuerdo con ella, ¿no? Alguien decía en un medio, pues sí, claro, o sea, es que las personas de a pie, decía, ¿no? Pues sí, lo que les interesa es que alcance el dinero para la despensa, por supuesto. Y ella decía, pues es que eso no es malo, ¿no? O sea, el problema es que nosotros queremos que estas personas no consideren eso y que consideren más importante lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Claro, desde este lugar con aire acondicionado, ¿no? Donde recibimos dinero por hablar de esto, por supuesto. O sea, yo creo que un argumento que me parece refleja esta cuestión clasista es creer que mis razones por las cuales yo elijo algo son mejores que tus razones, ¿no? Y esa cuestión tiene que ver, por supuesto, con el tema económico, ¿no? También el que decían, bueno, por supuesto que alguien que le alcance ahora, no sé, por ciertas políticas o por otras cuestiones o por el dinero que da el gobierno, que le alcance para ciertas cosas, ¿cómo va a ser eso más importante? Casi están siendo, ¿cómo les decían? Limosneros, ¿no? Ahí, sí, que como les dan un poco de monedas, pues ya por eso eligen. Es decir, estos comentarios que me parece que contribuyen a esta polarización, ¿no? Que contribuyen a este clasismo y a este racismo hasta cierto punto. Y eso me hace pensar en que justamente
de un lado como del otro, ¿no? Como decía Yari, o sea, no nada más se trata como de la gente con posibilidades económicas hacia la gente que no lo tiene, sino también de regreso. O sea, creo que si hay a mí me hace pensar esto que tú estás diciendo, en que desconocemos incluso, ¿no? Tanto el privilegio de lo que decías, ¿no? De estar aquí en un lugar en donde tiene clima y yo puedo hablar de esto y me están pagando por hablar de esto, a alguien que no tiene la posibilidad o a lo mejor está contando los pesos al día porque está viendo si le alcanza para comer para el otro, ¿no? O sea, y contando literalmente los pesos para ver si le alcanza. Claro. Y esa es una situación en la que a veces, y fíjate que eso es decir, me parece muy interesante porque sí se ve. O sea, hay gente que no alcanza a ver la realidad del otro porque no lo vive. Y a veces se le dificulta ver que de verdad hay otras realidades y que de verdad hay otras cosas que suceden en el mundo que se escapan de tu vista y porque no lo vives. Y como no lo vives, tú piensas que no existe o que desde tu privilegio esas cosas son... Porque, así como decías, ¿por qué no votaste por el PRI o no? ¿Por qué votaste por Morena si eso es como de nacos, ¿no? O sea, y lo que decías de los comentarios de los analistas, ¿no? Que es más importante el voto, más importante el voto de un médico que de un obrero, ¿no? O que, ¿por qué? Porque estás minimizando, yo creo, necesidades, ¿no? Me parece que más allá del comentario de si de este tipo de publicaciones que pudimos ver todos, es el verdadero problema que hay que atacar, la falta de empatía, ¿no? Esta ignorancia que tenemos de la vida del otro y que en lugar de descubrir el porqué, descubrir la necesidad, al final se fueron a los resultados y empezaron a atacar la parte social, cuando, bueno, pero al final se están atendiendo las necesidades, porque el que votó por Morena al final está reflejando una necesidad, ¿no? Si están diciendo que votaron por Morena por el apoyo económico, entonces hay una necesidad de apoyo económico. Estos comentarios se alinearon mucho a otros como los que se escuchaban del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y ese era un lema de clasismo amplio, ¿no? Hablábamos del privilegio, donde hay personas que tienden a tener oportunidades un poco más abiertas en las que hacen este tipo de pero es que porque no le echas ganas, es que porque no buscas, cuando ellos no se dan cuenta de ese privilegio. De hecho, ellos dicen que carecen de privilegios, dicen, es que yo no veo mi privilegio porque yo también he hecho mi esfuerzo, yo también estudié, yo también peleé para un empleo, sí, pero nos estamos cegando a esas barreras que están existiendo en otros segmentos sociales y que entonces en lugar de conocerlos o tener un poco más de interés, yo creo que todos pecamos de ignorancia, así como muchos de clase alta que en la marcha rosa, no sé si también la vieron, ¿no? Que llegó un influencer que tiene su línea, Hernán, no me acuerdo su apellido ahorita, que les decía, les preguntaba, ¿y por qué hay más personas de piel blanca en este tipo de reuniones, de marchas, en la marcha rosa? Y algunos sí, no se defendían, no, es que esto no es cuestión de color, aquí estamos porque queremos la democracia, que defendían la democracia en ese momento, pero había otras respuestas que decían, bueno, es que aquí nosotros tenemos un poco más de educación. O sea, estás diciendo que las personas de gente blanca son más educadas. Bueno, es que ignoramos menos, ¿no? Entonces, seguimos con esta parte de pensar que ignoramos menos por tener clase social. Realmente ignoramos igual, ¿no? Yo de clase alta ignoro tus necesidades, yo de clase baja, media baja, también ignoro tus intereses. Es más, ¿por qué hicieron este tipo de comentarios clasistas? Vamos a la raíz. O sea, ¿qué es lo que dolió? ¿No? Yo creo que por ahí podríamos entrar también. Y yo creo que tiene que ver un poco con lo que decías, de te estás metiendo en un terreno que es mío. O no sé, o sea, me parece que justamente el desconocer totalmente la situación de vida de las otras personas te hace decir cosas con base en la ignorancia, ¿no? O sea, yo no sé, o estas personas que hacen ese tipo de comentarios de cómo es más importante el voto del médico que del obrero, no sé, a mí me hace pensar que salta todo esto porque me parece que, como lo mencionaba al inicio, nuestro país es clasista desde
toda la vida, ¿no? La conquista, ¿no? Desde la conquista. Eso. Y desde ahí vienen ciertas creencias ya pues generacionales o que se van transmitiendo, como lo decías, incluso me hace pensar en estas familias que vienen de un ¿cómo se dice? Como de un rango, de no sé cómo se la palabra correcta, que ya vienen desde hace mucho tiempo y que son este tipo de familias que generalmente son familias que van generación tras generación, de su linaje, exactamente, ¿no? Y que se mete alguien más a querer también tener este tipo de privilegios, o que se mete alguien más a querer de la propiedad, yo creo también, ¿no? Pues tal vez, o bueno, me hace pensar también en como cuando tú tienes un trabajo y te ponen a alguien al lado y dices, ¿y qué hace aquí, no? O sea, te sientes como invadido, te sientes como, sí, ¿no? Me hace pensar en eso también, que te sientes amenazado tal vez, ¿no? En el que a lo mejor el otro pueda ser mejor que yo, o sepa más que yo, o tenga mejores posibilidades que yo. O a veces es como él no tiene el mismo derecho que yo, ¿no? Les decía que cuando inició este conflicto de Rusia y Ucrania, uh-huh, que hubo muchos ucranianos en buscando refugio, ¿no? Uh-huh. Asilo en distintos países. También, ojo, Yo sigo mucho la TV española, tengo ahí algunos gustos particulares, y veía yo un noticiario de la TV española y un reportero que decía, es sorprendente ver a personas con bolsos Dolce & Gabbana, con ropa, y empezó a decir marcas, ¿no? Que estén sufriendo este tipo de condiciones, que estén sufriendo este tipo de cosas. ¿Por qué estas personas tienen que estar viviendo? Y le decía la comentarista, le decía, bueno, ¿por qué te llama la atención que alguien, o sea, por qué te llama la atención el tema económico en esta situación? Y él decía, porque son personas como nosotros, o sea, que tienen cierta posición, y ¿por qué están sufriendo esto? Y entonces, claro, no, ya, corte, etcétera. Yo creo que ahí ya la comentarista ya no le preguntó más, ¿no? Termina el reportaje el periodista y ahí se queda. Un comentario claramente clasista, ¿no? Claro. Como de la persona que tiene esta cuestión económica, un bolso Dolce & Gabbana, no debería sufrir esto. Y claramente el clasismo también se dio en los países que refugiaron a estas personas, porque decían, ¿qué diferencia hay entre estos refugiados y los refugiados que, por ejemplo, en Europa vienen de África, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué aquí sí y por qué ahí no? Y entonces, claro, o sea, también es importante mencionar que el clasismo es algo mundial. Sí, claro. Y la pregunta que yo me hago es, ¿será parte del ser humano? O sea, ¿es parte de su constitución? Decía Yari, un constructo social, sí, claro. Pero no sé si tendrá que ver con algo más o esto es algo que se pueda cambiar. ¿Qué tanto daño puede hacer el clasismo, ¿no? También, entonces me empecé a hacer como todas esas preguntas, ¿no? Sobre este tema, porque sí me parece que quizá nos ha pasado, ¿no? sé, al menos a mí sí me ha pasado, para ir a buscar un trabajo. De pronto es como, ¿qué presentación tienes, no? ¿Cómo vienes vestido? Ese tipo de cosas. Y no si vienes limpio o formal, no. Sino qué marca, ¿no? ¿Qué reloj tienes? Te tratan, ¿no? ¿Qué teléfono? Ojo, el teléfono es últimamente eso, como te ves te tratan. El teléfono, ¿no? Yo he visto muchas entrevistas de trabajo donde, ¿qué teléfono usa, no? Como si el teléfono, de verdad, uh-huh, como si el teléfono, no sé, que mostrara que no sé, o sea, pues yo puedo a lo mejor ganar el salario mínimo y sacarme pues, el teléfono que quiera, ¿no? Y puedo ser a lo mejor alguien que tiene un ingreso más allá del mínimo y sacarme un teléfono que a lo mejor no es el iPhone, no sé, ¿no? Uh-huh. Pero creo que estas cuestiones están muy presentes en la sociedad, son situaciones que me parece que sí vale la pena como plantearnos, preguntarnos cuáles de nuestras actitudes son las que también contribuyen a esto, porque me parece que hablamos de clasismo y estamos hablando automáticamente de racismo, de la discriminación, ¿no? Por el aspecto. Sí, de hacer una distinción. Una distinción. Y esta distinción
que existe, o sea, todos somos distintos, ¿no? Pero no tiene que ser una distinción de valor, o sea, como de tú vales más que yo o yo valgo más que tú, ¿no? Que ahí es donde creo que es el origen para muchos conflictos. Que definitivamente este clasismo, que si bien hemos hablado de que se puede dar de ambos lados, ¿no? Creo que ciertamente y sin duda alguna está mucho más cargado hacia la clase, a un nivel socioeconómico alto, con un nivel socioeconómico bajo. Es decir, porque justamente esta clase de nivel económico alto tiene otras posibilidades. Iba yo a decir mejores, no lo sé si mejores, pero tiene otras, ¿no? Y tiene, o tiene un bagaje más, o sea, tiene más posibilidades, creo, ¿no? O sea, como más puertas que se pueden abrir, y que las otras personas no lo tienen tanto, pues, porque no tienen justamente la posibilidad económica, que volvemos a caer en lo mismo, o sea, la situación económica que por ende tiene que ver con la marca clase. Diferencias, ¿no? Exactamente, marca diferencias. Y esto está más cargado privilegiadamente para la clase alta que para la clase baja, ¿no? Entonces, por eso es que hay esta diferencia que no, o sea, nunca va a ser igualitaria, ¿no? O sea, siempre va a haber una diferencia. Es esta situación de decir, es que el viene, el mesero, o sea, son gente que les sirve a otras personas, o sea, que son gente de servicio, pues, y creo que eso ya, desde ahí ya habla de una y que en una organización diferencia social son necesarias, ¿no? Este tipo de diferencias sociales han venido históricamente, ya lo hablábamos, desde Grecia, ¿no? Desde que había estas colonias. Es más, hace un rato comentabas que en México existe el clasismo desde la conquista, 16. pero podríamos a lo mejor irnos un poco más atrás y en las partes de los aztecas, que también existía, ¿no? Un grupo social, claro, en las que marcaban diferencia del que sirve y el que recibe, ¿no? Pero yo creo que el problema no es la existencia de estas diferencias o de los grupos que al final en toda organización natural son necesarias. Aquí lo importante es el qué daño estamos haciendo en la evolución social, ¿no? Siempre hemos hablado de esta parte de vamos en evolución, qué daño le está haciendo a esto, ¿no? El hecho de seguir teniendo este tipo de comentarios, seguir pensando que soy más que tú, seguir discriminando, ya lo hablábamos hace un rato, la poca empatía. Creo que por ahí podríamos también enfocarnos mucho en qué podemos hacer desde nuestro actuar diario, ¿no? El hecho de pensar cotidianamente que una persona con ciertas características, posición económica y a veces hasta características únicamente físicas, ¿no? El hecho de a veces menospreciarnos o menospreciar a alguien por el aspecto físico, ya estás ejerciendo cierto clasismo. Yo creo que en algún momento hasta hemos sido o aplicado o lo hemos aplicado o nos lo han aplicado. Apenas vino la caravana de migrantes que venían de El Salvador y todo, se estacionaron en Tehuacán y fue increíble ver que a pesar de que había mucha gente queriendo ayudar, porcentualmente del nivel de población que tenemos en Tehuacán era muy poca gente empatizó, porque así como en Estados Unidos tienen ciertos comentarios de los migrantes mexicanos, nosotros nos atrevemos también a hacer muchas críticas de los migrantes que vienen de estos países, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a decir que vienen porque no sé, quieren una vida más fácil. Realmente no es fácil, ¿no? Así nos encontramos con una señora, venía sola con su hijo, súper enfermo. Afortunadamente llegaron mamás que obviamente siendo mamás empatizaron. Una de ellas, mi esposa, que también llegó a decir en qué necesita y los medicamentos y todo. Ella es muy altruista, ¿no? Y eso a mí también me ayuda mucho a hacer un juicio propio de decir, yo también lo he ejercido, ¿no? Cuando llega la persona que te quiere limpiar el limpiaparabrisas, a veces sí llegamos a decir, no, gracias, ¿no? Mejor, y empezamos, ¿no? Estos pensamientos intrusivos de decir, oye, ¿por qué no buscará un trabajo fijo, ¿no? Y alguien te dijo en alguna ocasión, y alguien te dijo en alguna ocasión, no, es que a ya le ofrecieron el trabajo, ¿y qué crees? Dijo que no, porque dijo que no. Así, mira, se despierta más tarde y se gana sus pesitos y con lo que gane, conformista, ¿no? Con eso se va. Hijo, esto nos hace mucho daño. Así es. Lo que nos riegan, que eso abunda, empieza a generar en nosotros ciertas creencias que también hemos pecado, ¿no? En tratar de ejercer un juicio de una realidad que desconocemos.
Entonces creo que por ahí, al rato que haga mi conclusión, me parece que por ahí es el análisis que deberíamos hacer de esta experiencia que estamos platicando, ¿no? Creo que y además que quisiera retomar esto, ¿no? Justo lo que dices en el tema, por ejemplo, de inmigrantes, que es algo que aquí en Tehuacán cada cierto tiempo sucede, ¿no? Que viene la caravana. La caravana o pasa una caravana, porque yo he escuchado a muchas personas, incluso cercanas a mí, familiares, que dicen, o les dicen, se atreven a decirles, regrésense a su casa, que vienen a sufrir. Pues si alguien que hace eso no es porque estaba muy a gusto en su casa, ¿sí me explico? Ahí viene tomar esa decisión no es fácil. Exacto, a ver, viene huyendo de una situación. Y estos comentarios, claro, como, ¿sabes qué? Yo he escuchado también como esto de, no sabes cuánto gana no sé, una persona que está en la calle pidiendo dinero. No, ganan la lanísima. No, hombre, ganan... Mitos urbanos, ¿no? Esos mitos urbanos. No, y yo le decía, sí, como cuánto gana, ¿no? No, pues, alguien me decía, no, pues gana como 500 pesos al día. Ok. ¿Cuánto necesita para comprarse un terreno, para comprarse una casa? ¿Cuánto necesita? O sea, ¿cuánto puede alcanzar? No, pues con 50 siempre ya come, ¿no? Es decir, empezamos a caer en este absurdo, como de nosotros quererle administrar las cuentas a alguien, porque claro, a ver, hay que entender que la diferencia, por supuesto, se da desde cuestiones del desarrollo. No va a ser la misma forma de pensar de alguien que ha sido alimentado, que ha sido cuidado, que ha sido educado, a alguien que seguramente pasó muchos días sin comer. Y no quiero decir que sea, ojo, no estoy diciendo que sea mejor o peor, no, sino que tú te estás equiparando desde tu privilegio, desde esta comodidad, desde este estómago lleno, ¿no? Nosotros podemos hablar de eso porque tenemos el estómago lleno, si no estaríamos hablando de esto, ¿no? Estaríamos hablando de otras cosas. Y creo que es importante, Yari, lo que dices, ¿no? Inclusive no caer en yo escuchaba a un profesor que decía, no seas empático, no entiendas al otro, no te metas con él, no lo juzgues y ya, ¿no? Decía, no seas empático. Que no ayudas tampoco. Ajá, sí, decía, no seas empático, sí, ¿no? Y no seas así. No, solo no opines de la otra persona. Si es gordo, si es flaco, si es alto, si es hetero, si no te metas, decía el profesor, no lo entiendas. Es una regla que yo creo que todos deberíamos de poner en la mesa, ¿no? Es una regla que también tenemos en nuestro círculo y creo que nos ha ayudado mucho porque nos abre comentarios a otras cosas y hacemos pláticas bien amenas. Cuando dejas de hablar de los demás y dejas de tratar de criticar a los demás, llegas al entendimiento, ¿no? Llegas a abrir conversaciones de otro tipo en la que la vida de los demás... Sí, claro, porque ¿quién eres tú? Y creo que ahí también hay una cuestión de clasismo. ¿Quién eres tú para cuestionar la forma de vida de alguien más? ¿No? Por supuesto, hay situaciones que ya rebasan un límite, ¿no? Personas que, no sé, cometen delitos o cosas así. Sí, claro. No, a ver, bueno, ahí... Por supuesto, ¿no? Hablamos de otros temas, pero de ahí en fuera, por eso este profesor me agradaba, ¿no? Él decía, yo no creo en la empatía, no sean empáticos, simplemente no se metan con nadie, ¿no? Eso sería mucho. Y justamente ahorita que hablabas me hizo pensar en las diferencias, hasta en esta preconcepción que tenemos de, no, pues si una persona con sobrepeso seguramente no se esfuerza lo suficiente por bajar de peso, ¿no? O una persona delgada, no, seguro está súper sano y no. Entonces, estas cosas que no tenemos ni idea, pues, Oye, yo antes de venir estaba leyendo una nota que a lo mejor no tiene mucho que ver con el clasismo, pero que ejemplifica esto. Hubo, no sé, una feria del empleo aquí en Tehuacán, en Explanada, le toman una foto, o no sé, hubo un evento, creo. Y hubo un evento de una chica que está en el teléfono. Y alguien le tomó una foto o unas fotos y le pone, yo quiero un trabajo como el de ella, dando por hecho que esta chica pues solo se hace pato en su trabajo y que está en la comodidad. Y de verdad tiene un montón de comentarios y todas las personas ya dando por hecho que sí, que esta persona es una floja y que su trabajo está bien fácil y que, ojo, ponte que media hora estuvo en el teléfono, ¿no? Eso ya la hace, No, y ¿por qué estaba en el teléfono? A lo mejor de verdad estaba con algo del trabajo, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Ajá, estaba posteando o no sé, ¿no? Alguien una vez me dijo que la asistente que tenemos en CEDIT que estaba perdiendo todo el día el tiempo en el teléfono. Su trabajo es el teléfono, ¿no? O sea, alguien me decía, es que la asistente que tienen en CEDIT todo el tiempo está perdiendo el tiempo en el teléfono. Todo el tiempo ahí está.
Pues sí, es que ese es su trabajo. Esa es su chamba, ¿no? Pero regresamos al acotamiento de la observación, ¿no? Así es. Somos tan cerrados en la parte de que solo lo pequeño que vemos es una realidad, que no nos atrevemos a profundizar un poco más en... Sí. Pero eso tiene que ver justamente con este pensamiento muy... Y me hace pensar hasta en los niños. En la universidad con mis alumnos estamos viendo la primera infancia, ¿no? El desarrollo de la primera infancia. Y, no, de verdad, o sea, y este tipo de pensamiento, pues yo decía que tenemos un pensamiento muy concreto, ¿no? Pero en esa etapa infantil, de 6 a 12 años, o sea, ¿no? Y estamos hablando de adultos de 30, 40, 50 años que siguen teniendo este pensamiento muy concreto, ¿no? De muy acotado, de que no puedo ver así como los burritos cuando les ponen así las tablillas aquí, ¿no? Y no me permite ver el panorama, no me permite y creo que esto se da en todos los niveles, ¿no? O sea, en los niveles altos, en los niveles, o sea, que de repente no, y yo no sé si tenga que ver mucho con esta situación económica, pero yo he notado que hay personas que de diferente tipo de nivel económico que les cuesta mucho trabajo salir y ver otras cosas, ¿no? O sea, ver otras realidades y a lo mejor, como decías, a lo mejor no tanto ser empáticos, sino pues ya por lo menos velo, ¿no? O sea, ve, aunque te cueste trabajo ponerte en el lugar del otro, pero ve esta realidad que no es la tuya, cualquiera que sea, tanto privilegiada o no privilegiada, o sea, no es tu realidad y es difícil verla, ¿no? Sí, y un tema también interesante es que ya en un análisis, la verdad no me dio tiempo terminarlo, pero hubo sociólogos que hicieron análisis sobre este tema del clasismo y hay quien decía, ¿no? Lo sorprendente es que quien también, o la gran parte de las personas que ejercen este clasismo, son personas que, por ejemplo, no tienen un salario alto, no son personas que son consideradas incluso clase media baja, ¿no? Criticando a la clase baja o a la misma clase media baja, ¿no? Pero que ellos se sienten, por supuesto, distintos, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Porque habla incluso desde una posible distorsión en la percepción, ¿no? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? ¿En qué lugar estás? Ya saben, este ejemplo que se usa de el rico piensa que el pobre gana 50,000 pesos y el pobre piensa que el rico gana 50,000 pesos al mes, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, un ejemplo de lo lejos que estamos de ver la realidad del otro, ¿no? Fíjate que hace no mucho, yo en alguna casa, yo veía que había como el comedor, ¿no? Y estaba la cocina. Entonces, en esta casa había una persona de servicio, ¿no? Que ayudaba a hacer el aseo y así. Y entonces se sientan, o sea, es la misma hora de comida para todos, ¿no? Entonces se sientan en el comedor, se sientan los dueños de la casa con los hijos, familia, y en la de la cocina se sienta la señora del aseo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo pensaba, dije, ¿por qué ella no se sienta aquí? O sea, y entonces en algún momento sí dije, no, pues es que ella se quiere sentar allá. Y yo decía, bueno, ¿y qué conveniente es para todos que ella se siente? Porque allá en la cocina estaban las tortillas para calentar, ¿no? Estaba todos los cubiertos, desde pásame las tortillas, pásame los cubiertos, pásame un vaso, pásame un plato. Al final era conveniente también que la persona se quedara ahí porque le servía. Y lo entiendo desde esta premisa, solo que a mí lo que me llamó la atención es que efectivamente esta persona del aseo ya decía, no, pues mi lugar es acá. O sea... Bueno, eso es lo que también tú no sé, argumentas o en tu idea, ¿no? Es lo que resulta, tu opinión, ¿no? Porque a lo mejor dijeras, pues es lo que yo pensé, ¿no? Lo que a mí saltó, pero a lo mejor para ellos es conveniente, ¿no? Pero sí es un ejemplo, por ejemplo, tu pensar es un ejemplo de lo que sí se nos ha metido mucho en la cabeza. Sí, claro, que ya es como ni siquiera necesito decir, bueno, sí se dijo ya como mucho, que de alguna manera ya, pues a lo mejor ya ni siquiera la dueña de la casa le dijo, tú comes en la cocina, a lo mejor nunca se lo dijo, ¿no? Y nosotros vamos a comer aquí, a lo mejor nunca se lo dijo, pero ya hay como esta idea de, pues ellos comen ahí, yo como acá, ¿no? Y me hizo pensar en esta película de, no me acuerdo cómo se llama, pero era justamente hablaba del racismo muy marcado, que los negros o la raza negra, ¿sí se dice así? No sé, pero... Esperemos que no te ponen. Tenía sus baños fuera de la casa, ¿no? Ajá, creo que sí se llama así. Entonces,
los baños de estas personas estaban afuera, o sea, no ni siquiera podían tener derecho a un baño dentro de la casa, ¿no? Y si se usaba el baño dentro de la casa era como de... Fíjate, yo también tuve un amigo, ¿no? Con posibilidad de tener a alguien ahí a su servicio, bueno, sus papás, y es lo que me decían es, bueno, fíjate, ahí es entendible. Yo también, fíjate, yo juzgaba esto, ¿no? Yo decía, qué pinches egoístas, ¿no? Son, bueno, sí. Y un día salió el tema, no sé, creo que les pregunté, tenía mucha confianza con ellos, les pregunté, y me decían, bueno, Sergio, es que, pues, lo que practicas en familia es entre familia. Y por más que ella esté con nosotros, pues ella no es de la familia, está en un trabajo, tiene su horario de comida, y está haciendo un trabajo. Es decir, un chef no es como que venga a sentarse contigo a la mesa, ¿no? Y lo veía a ese punto y dije, ¿no? Tiene un punto, porque él decía, pues es un trabajo, ¿no? Es un trabajo el que estás teniendo, y también la charla que tenemos aquí con la familia, pues es de la familia. Y a ver, ella no vamos a caer en esto de decir, tú eres de la familia, no sé. Pero es que ¿no? Nos toca donde nos duele. Ajá. ¿No? Porque al final, este tipo de estructura en la que la familia que tiene a alguien que le ayuda, nos duele en el hecho de, y nos remonta, ¿no? A la historia de, es que antes así era, ¿no? Es que o sea, sí nos mete ideas. Sí, claro. De toda esta parte. Sí, o por ejemplo, yo lo pensé en que tengo alguna tía que ha trabajado así, digo, no manches, qué feo, ¿no? No sé, o sea. Sí, ya cuando, como dice Yari, ya cuando te toca el callo, ya dices, esto no me gusta tanto, ¿no? Así es. Cuando te toca a ti. Qué bueno, también hay cuestiones ahí súper absurdas que ahora ya se hace mofa de eso. Cuando no falta quien pregunta, ¿no? En su grupo de WhatsApp, ¿no? Oigan, si se llevan a la sirvienta, que también come, también le dan a ustedes, ¿no? O sea, esas preguntas como, le rentan un cuarto o no, es decir, estas preguntas ahí que dices, ¿qué onda ahí? ¿Qué pedo? ¿No? O sea, ahí sí como, bueno, ¿no? O sea, como, con perdón, pero la expresión como, en algún momento creo que sí se llega a suceder que, de verdad, o sea, recuerdan que antes, algo terrible en la historia es que justamente personas de raza negra, ¿no? Eran considerados no humanos. Sí, pues esclavos, estaban en un zoológico, ok. Sí. Y yo creo que a veces hay situaciones que rozan eso, o sea, como de, ¿cómo preguntas si alguien come, si alguien duerme? ¿Cómo preguntas? O sea, ¿cómo haces ese tipo de preguntas? ¿Sí me explico? Ahí es donde me parece que el clasismo se funde con el racismo, que muchos autores hablan de que es lo mismo, ¿no? Y caemos en situaciones muy, muy peligrosas de considerar que alguien es distinto. Ojo, es un ser humano, ¿no? Que claro, quizá tiene un trabajo, tiene un servicio, por supuesto. La verdad, yo cuando esté el doctor atendiéndome, no digo, ¿ya habrá comido? Me vale, está comiendo, a mí que me atienda, ¿no? Pero claro, es un horario, es un trabajo, ¿no? El que está haciendo. Yo no llegaba y decía a mi analista, ¿estará cansado? No, pues a mí que me escuche y ya. ¿Sí me explico? Y creo que se renta. Pues sí. Creo que muchos así, ¿no? Pero creo que sí hay un punto donde ya eso se pasa esa línea y ya consideramos o se considera como si las personas, por ejemplo, de servicio y demás, no fueran un ser humano, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con la vulnerabilidad del grupo, ¿no? O sea, yo creo que sí, yo creo que el fuerte sí está obligado a ayudar al débil. Eso me queda muy claro. O sea, creo que sí, las personas que tengan situación privilegiada, creo que sí tendrían que tener el compromiso social de ayudar. Sí, de ayudar. Ahorita que hacías este comentario se me vino a la mente una imagen que decía, cuando matas a una cucaracha eres un héroe, pero cuando matas a una mariposa eres un villano. Sí, lo que decía el filósofo lo comentó Gallardo, ¿no? Recuerdo creo que en la pasada. En el programa pasado, la moral viene disfrazada de belleza, así ¿no? Es. Entonces decíamos, ¿por qué? Por ejemplo, en zonas turísticas como Cancún, ¿no? Porque cuando llega alguien físicamente o notoriamente a lo mejor latino, mexicano, tienen cierta atención, pero cuando llega el extranjero o el que físicamente se puede ver como extranjero, la atención cambia, ¿no? Y decían algunos, bueno, pero es que la propina que dejan ellos es en dólares y la propina que tú dejas es el 10% y hasta me estás contando, ¿no? Decía, era obvio. Volvemos a lo de las necesidades, sí. ¿no? A lo mejor ni siquiera está pensando en que es que ni siquiera hay una tela de clasismo, ¿no? Simplemente es porque es obvio, ¿no? Pero tienes razón, ¿no? Con esto de ¿por qué tendemos a hacer estas diferencias o preocuparnos por uno por cómo parece o el otro por lo que tiene o no tiene?
laboral. Sí, ¿no? mi papá me contaba, apenas fue a Tulum, ¿no? Se fue de vacaciones por ahí y me decía, no manches, hay cosas que no nos venden a los mexicanos. ¿Cómo? Sí, o sea, preguntas por algo y te dicen, no hay, no es para ti. ¿Cómo? Y dicen, no, pues que eso es para extranjeros nada más. Entonces, no, muy ofendido ahí mi papá. Y yo le decía algo así, o sea, claro, a ver, ellos quieren ganar. O sea, ellos no están pensando en tú eres mexicano. Yo no creo que piensen en eso. Piensan yo creo que hay que cerrar también muchas filas, ¿no? Entre los mexicanos, porque nos quejamos mucho del clasismo que existe en el extranjero, pero ya nos estamos dando cuenta que aquí entre nosotros por supuesto. Sí, ahora, claro. Espérate que viene la famosa gentrificación que ya está pasando, ¿no? Sí. Espérate que si entre nosotros no empezamos también a tener este valor, ¿no? Cultural, ya se está generando este fenómeno de los estadounidenses que están empezando a residir aquí, que está causando una alza en las rentas, en los costos, en zonas donde están viviendo, y que entonces este clasismo, este racismo que estamos hablando, se va a potenciar si es que no empezamos a tener un poquito más de juicio, ¿no? Bueno, ya ha sucedido, o sea, ya hay incluso reportajes, análisis en restaurantes, ¿no? Donde O por ejemplo, toda la carta está en inglés, ¿no? O en cosas ¿Por qué no así. en braille? A ver. Así es. ¿Por qué no en braille? Más inclusivo. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos cerrando nuestro programa con nuestros últimos comentarios? No sé, Yari, Sergio, quisieran... Bueno, como ya había comentado, creo que mi conclusión va mucho al la parte de moral, ¿no? Y valores. El clasismo, lo que se estuvo viviendo en esta experiencia, sacó a relucir mucho más estas diferencias que hemos marcado y que obviamente nos duele cuando nos las hacen, ¿no? Pero que creo que también hay que hacer un análisis propio de cómo nosotros hemos ejercido estas diferencias. Hemos, en cierto punto, también sido clasistas, ¿no? Porque al final también nosotros estamos en un privilegio. Y entonces a alguien que puede llegar a tener lo que decíamos, a lo mejor menos probabilidad, menos oportunidades, tratar de mejorarlo. Y esto al final es una evolución social, es una evolución personal, y la invitación es hacer este análisis, ¿no? De eliminarlo desde una parte atómica, que sería nosotros, para poderlo replicar a nuestros alrededores y empezar a sanar lo que realmente hay que sanar. Así es. Sergio. Bueno, yo simplemente mencionar que este es un tema muy amplio, ¿no? Sí. El tema del clasismo, que solo los comentarios que he hecho han sido para invitar como a la reflexión de en qué posición estamos, en qué también de nosotros nos lleva a veces a tener este tipo de comentarios, de pensamientos, ¿no? De actitudes. Creo que eso es algo que me parece relevante, porque les decía, a mí me generó muchas preguntas esto, ¿no? Uh-huh. Incluso con mi pequeño, con mi esposa, por ahí lo estábamos hablando. Creo que a lo mejor, ¿no? Por el origen que tenemos, podemos pensar que no soy clasista porque yo vengo, ¿no? de abajo, muchos dicen, ¿no? Pues no, por supuesto que no. O sea, el clasismo creo que tiene que ver justo, ¿no? Con ese discriminar a personas por su situación económica, y de alguna manera todos lo hemos sido, ¿no? En este típico de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O esta persona porque no pide trabajo en lugar de dinero. Es decir, estos comentarios que no entendemos que realmente tienen que ver con una cuestión muy, muy clasista, ¿no? Y solo la invitación a eso, a que lo reflexionemos, nos cuestionemos qué tanto de esto lo hacemos en el día a día. Yo creo que ambos estamos de acuerdo, los tres estamos de acuerdo que el programa lo que quiere es eso, ¿no? Acuérdense que nosotros no pretendemos llegar a ninguna conclusión, a ninguna única respuesta o contestar preguntas porque nosotros tengamos como la respuesta en las manos. Justamente es lo contrario, es generar justamente el pensamiento crítico, invitar a la reflexión, invitar al pensamiento, al cuestionamiento, ¿no? A que estos temas justamente se pongan en la mesa y se hable de ellos, pues por lo menos para saber a dónde nos lleva, ¿no? A otro tipo de reflexiones, a otro tipo de pensamientos, también con la familia, con amigos, ¿no? Que sean temas de conversación que a veces no son tan comunes, ¿no? Pero que pues bien vale la pena como cuestionarnos y invitarnos a la plática y al convivir de
de los pensamientos diversos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Yari, como siempre, esta es tu casa. Gracias. Gracias, Sergio, y Gracias. pues nos estamos viendo, por favor, suscríbanse a nuestro canal, píquenle ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan escucharnos cada vez que, y puedan vernos también cada vez que subimos un capítulo nuevo, y pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias. Gracias.